Ahí va. Bueno, vamos a ver entonces qué es el minimalismo. Ahí están viendo, ¿no? No sé si, sí. Bueno, minimalismo, la palabra lo dice, mínimo, ¿no? Lo mínimo. Eh, a ver, ¿pueden ver? ¿Están viendo bien? Sí, sí, se ve, Adri, se ve bien. Bueno, bueno, vamos a ver que el minimalismo también recibe otros nombres, ABC Art o Cold Art, arte frío, o el arte del ABC, o también en la Argentina va a recibir el nombre de estructuras primarias. Es decir, vamos a ver que este arte que aparece más o menos a mediados de la década del 60, ¿eh? Se inicia en Inglaterra y en Estados Unidos, o sea, es un arte específicamente ligado a Estados Unidos e Inglaterra, que son países de alto desarrollo. El término minimalismo fue acuñado por Richard Wollheim para referirse a las obras del pintor Ad Reinach, que también fue un pintor que no lo vimos, pero estaría dentro de campos de color. Excelente artista, lo tendría que incluir, pero siempre, bueno, hay que incluir un montón de cosas. Vamos a Inglaterra. Sir Anthony Caro es uno de los artistas que posiblemente haya iniciado este arte. Estudió en la Royal Academy y trabajó con Henry Moore. Este, Exhibió grandes esculturas en la Whitechapel Gallery, que es una de las galerías importantes de Londres. Eh, este fue un cambio radical en la forma en la que escultura se había visto hasta entonces. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace Anthony Caro. Esta obra que se llama Mediodía, vamos a ver cómo está. Esto es el patio del MoMA. No sé si ven atrás, esta es una escultura importantísima de el homenaje a Apollinaire de Picasso. Atrás hay una escultura de Henry Moore y acá una de Max Ernst. Y esto es de Caro. Bueno, ¿con qué está hecha y qué presenta? A ver qué les parece. Primero estamos, diríamos, dentro de un arte, de una escultura de qué tipo, figurativa o abstracta. 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 Las de atrás, de la de Henry Moore, una se llama La Familia y otra la de Max Ernst, no me acuerdo cómo se llama, pero es una forma surrealista que nos remite a algo, y incluso la de Picasso, que parece bastante abstracta, sería como Apollinaire, su amigo. Bueno, acá es abstracta. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que estamos viendo? Buen día, profe. Vigas de acero. Buen día, ¿qué tal? Y sí, vigas de acero y con los remaches, algo que alude a la construcción de grandes estructuras, me suena a mí. Exactamente. Pero pedacitos, como que te da una idea, pero un inicio, como un cachito. Exactamente, como además, no, digamos, no están usadas las vigas que tienen en el mundo de la construcción otra función, ¿no? Es decir, sostienen techos, estructuras, son estructuras. Parece el gran monstruo de la construcción. Claro, podría ser así. Y además, también minimalista, porque incluso acá Anthony Caro la pintó toda de un único color. Bueno, miren cómo aparece entonces este trabajo de soldadura. Él hace un trabajo con hierros, o sea, con elementos que también se va a diferenciar. Es casi un ensamble, diríamos, de objetos no encontrados, como aparecían los primeros ensambles u objetos ensamblados que hacían los surrealistas,
sino que ahora Antoni Caro está trabajando con elementos que él los hizo, cada uno de estos chapas dobladas, ¿no? No, los compró, es decir, están como tomados rezagos. o rezagos o los compró en una, como se dice, en un corralón de materiales, ¿no? O de hierros, venta de hierros. Es decir, él está trabajando para que se vea, para que se note, para que está claro de que se tratan de elementos constructivos, ¿no? Que puestos digamos, convertidos en una obra de arte, en tanto acá no cumplen una función para la cual la industria los pensó, ¿no? Para una canaleta o para un techo, para sostener un techo. Es decir, esto es interesante. El artista está trabajando ahora con elementos materiales de construcción puros, es decir, el minimalismo por eso, y por eso va a ser arte frío, es decir, un arte que no tiene la mano del escultor, como veíamos Giacometti cuando hablábamos de la escultura hecha en bronce, pero en realidad Giacometti trabajaba con esa especie de barbotina de yeso que lograba formas además figurativas, ¿no? Acá tenemos una cosa fría, constructiva, que tiene, por supuesto, su gracia, pero que remite a que el artista está trabajando ahora está trabajando con algo muy importante, que es eso que es industrial, ¿no? Vamos a ver, con respecto al minimalismo, no hay una unanimidad de criterios si el minimalismo deriva de la escultura o deriva de la pintura. En cualquiera de los dos casos, lo que nosotros podemos decir es que el minimalismo va a romper un poco con los géneros, y aquí es donde, si tenemos después un ratito, voy a explicar un texto de la crítica norteamericana Rosalind Krauss, que ella escribe un ensayo que ustedes tienen que leer, que se llama La escultura en el campo expandido. Es decir, ella va a recategorizar la idea de la escultura clásica, porque justamente con el minimalismo se va a fracturar esta idea de la escultura de bulto sino que va a salir al campo, va a salir al espacio y se va a mezclar incluso con la idea de una construcción. Ella hace una genealogía de lo que es la escultura, porque también en el mundo, en la antigüedad, Roma, el arco de triunfo también no es ni una escultura ni una arquitectura. Y ella va a hacer toda una genealogía de qué tipo, cómo llamamos a la escultura a lo largo del tiempo. Profe, ¿cómo se llama el libro y la autora? ¿Me dice, Sí, por favor? sí, cómo no. Eli lo tiene, ¿no? En la bibliografía, creo que lo pueden buscar ahí. Sí, es un apunte que se llama, es de Rosalind Krauss, y se llama Krauss, sí, La escultura en el campo expandido. No está todo el libro, está el apunte. Ese capítulo. Está ese capítulo. Ella lo escribe en un texto buenísimo, un análisis muy bueno que se llama La vanguardia y otros mitos, de esta crítica norteamericana que ustedes tienen también. Ella participa en ese trabajo, El arte desde el 900. Bueno, yo les voy a mostrar igual el análisis que hace Rosalind Krauss para recategorizar, para pensar, a darle otros nombres a una escultura que ya no responde ni a un biscuit, ni a una obra de bulto, ni a sino cómo la escultura ya deja de ser ese nombre de lo que nosotros concebimos como escultura. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Y acá vamos a adentrarnos a qué es el minimalismo, ¿no?
Frank Stella, que nació en Massachusetts en 1936. Bueno, estudia en la academia de Princeton University. En 1958 visitó la primera exposición de banderas y dianas de Jasper Jones, que le interesaron enormemente. Iba a iniciarse con una serie de pinturas que se llaman pinturas negras. Primero porque son negras, ahora vamos a ver. Vamos a ver que Frank Stella va a tener una frase famosa que dice: solo lo que se puede ver allí en la pintura está ahí. Lo que ves es lo que ves. Lo que ves es lo que ves. Es un elemento clave para entender el minimalismo. Es decir, el minimalismo no tiene una metáfora, no representa, como en general el arte, que siempre tiene un nivel metafórico, que representa una idea o un concepto. Pongámosle cualquier obra que hayamos visto, o la historia, por ejemplo, si vemos un torso de una mujer desde las cariátides hasta ahora. Lo que ves es lo que es. Esa literalidad es lo que hace al centro, al núcleo de este cambio de paradigma que plantearon los minimalistas. Sin embargo, algunos títulos de Frank Stella nos llaman la atención. Acá tenemos una pintura. Él va a trabajar con esta especie de como rayado, como estas líneas horizontales, donde incluso acá vemos alguna chorreadura como en el expresionismo abstracto. Estamos también en un artista que está viendo los campos de color y el trabajo del expresionismo norteamericano. Y acá están, sí, las black painting, que él empieza a trabajar. Vamos a ver que son trabajos muy grandes. Miren cómo él trabaja siempre esta especie de incisión que contrasta, no es un negro puro. Y Frank Stella se va a proponer un repertorio de formas muy esquemático, geométrico, con todas figuras geométricas como el octaedro, las figuras de 6 lados, hexaedro, paralelepípedos. Bueno, y los títulos, algunos tienen, como después vamos a ver también en la Argentina, como vimos en la Argentina en el informalismo, algo de humor también. Matrimonio entre razón y miseria 2, 1959. Bueno, acá sí, él nos dice, es lo que ves. El título no tiene nada que ver con la imagen que estamos viendo, matrimonio entre razón y miseria, pero seguramente tendría que ver algo con su vida personal. Ahí tenemos que hay ¿qué hay acá? ¿Cómo está hecho esto? A ver, descríbanlo. Por simetría, profe. Una simetría, ¿no? Son como si fueran dos secuencias de rectángulos, ¿no? Que terminan espejado. Exactamente, en espejado, y termina. Hay un esquema, se ve, el esquema son exactamente iguales. Sí. Está hecho. No sé, habría que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, las mismas para este lado son exactamente las mismas líneas y tiene una estructura. ¿Qué dice Frank Stella? Bueno, nosotros lo que uno tiene que ver en estas pinturas negras o black painting es una estructura simple. Es la lectura de lo que después, si ojalá podamos ver algo de arte cinético. Es cuando hay
un desarrollo importante en los años 60 de la psicología de la forma, es decir, cómo vemos lo que ustedes hacen en, ¿cómo se llama la materia? Lenguaje visual. Lenguaje visual, ¿no? Es decir, en lenguaje visual es el estudio de la percepción de las formas. Eso fue importante porque, digamos, se empezó a estudiar cómo el hombre percibe las formas, cómo nosotros percibimos formas, ¿eh? Es decir, cómo organizamos perceptualmente, cómo vemos, cómo separamos figura-fondo, que es lo esencial, ¿no? La primer mirada sobre una forma, cómo leemos figura y fondo, ¿eh? Hay ejercicios interesantes porque no podemos ver dos figuras al mismo tiempo, tenemos que privilegiar una sobre otra. Bueno, miren cómo él va a trabajar con en algunos con incisiones en blanco, en otras con incisiones en negro más profundo todavía. También acá hay un esquema. Acá también, esmalte sobre lienzo, y tenemos también un esquema muy rígido, muy estricto, con esa especie, como si fuera casi un esgrafiado, ¿no? En estas dos vectores que ordenan toda la composición, que está además trabajada de manera totalmente regular, ¿no? Cada una de estas líneas es exactamente regular, y acá hay dos ejes, un horizontal vertical y estos vectores que van formando 4 cuadrantes. Así podemos describir qué es lo que él está haciendo. Y acá aparece otro tema interesante, en donde el minimalismo, como dije recién, rompe con las categorías clásicas, porque acá, al tener un marco recortado pintura de bordes duros, rompe con la idea de cuadro-ventana. Hay un artículo muy lindo de un artista argentino, César Paternosto, que vivió muchos años en Estados Unidos, más de 30 años, y él, fíjense que hay alguien que está haciendo ruido el ambiente, así no queda grabado. Y César Paternosto decía que en realidad nosotros, el marco recortado, cuadros de marco recortado, se hizo primero en la Argentina que en Estados Unidos. Es cierto, esto se hizo acá con el grupo de quienes hicieron marco recortado para romper con la idea de un cuadro como si fuera ilusionista una ventana. ¿Quiénes? Los Madí. Madín es el movimiento. Perfecto, los concretos, eso fue común a todos, al perceptismo de Loza, ¿se acuerdan? Al arte concreto invención y a los Madí. Muy bien, está muy bien la respuesta. Es decir, lo que fue común a todos los 3 movimientos del arte concreto argentino fue la ruptura, incluso después muchos de ellos van a sacar la figura del fondo, van a poner como losa directamente la figura sobre la pared, que de alguna manera después decían va a funcionar como fondo. La diferencia es que los primeros trabajos de los concretos argentinos seguían teniendo un marco, ¿no? Y acá no, acá es como que la figura, y además va a ocupar directamente la pintura negra. Bueno, acá lo que estamos viendo, lo blanco es la pared, ¿no? Profe, acá lo que veo que también usa esmalte sintético, en todos va apareciendo que es esmalte sintético, que los pop también no usaron esmalte sintético bastante para las obras, ¿o no? Sí, mira, yo no sé si es esmalte sintético, le dirán también al acrílico. El acrílico aparece en Estados Unidos, no me acuerdo si es Carlos Alonso, quien que cuenta que fue a Estados Unidos en el año 60, 62, por ahí 60, aparece este material y la pintura sintética ya la usaba Pollock, ¿se acuerdan? Un poco antes.
la piroxilina, que es la pinturas, digamos, derivadas del petróleo, ¿no? Los Madí me parece que también en el arte concreto usaban, creo, como un esmalte sintético, un tipo de pintura así como brillante. Me parece que no, me parece que usaban todavía óleo, pero lo podemos averiguar. No me parece que usaran. Los primeros que empezaron a usar pintura sintética acá fueron la nueva figuración. Ahí empezaron a usar pintura sintética. Antes no, porque no había. Bueno, quien la usa es Siqueiros, cuando hace el mural, cuando viene a Buenos Aires y hace el mural, porque además la pintura sintética, el uso antes que Pollock lo aprende de Siqueiros. ¿Recuerdan? Y por eso esa pintura que después fue vandalizada quedó perfecta por el uso que hizo Siqueiros, que experimentó, compró en una casa esa pintura sintética. Bueno, acá lo que interesa es que los bordes duros, o ¿cómo se dice en inglés? No es dark age, bordes duros, pintura de bordes duros. Bueno, ahora no me acuerdo cómo se dice exactamente. Hard edge. Bueno, no, después me fijo, o fíjense ustedes también porque es importante, es decir, de la idea de que la pintura no tiene un marco, la pintura es directamente pintura. Nombre desconocido, acá una litografía de Frank Stella, otra litografía. Esta me interesa bastante, que es una muestra que hace en esta galería tan importante Leo Castelli, donde, fíjense, no solamente acá tenemos, fíjense que esto que yo les decía, las figuras o los cuerpos geométricos, acá tenemos el tema, este es un paralelepípedo, este es 1, 2, 3, 4, 5 lados, esto es un octaedro, ¿no? Estas figuras simples, Stella dice, no son tan simples de entender. Nosotros tenemos que formar en nuestra conciencia la forma. Es una forma básica, pero implica justamente aprenderla, como agarrarla, como tomarla, para entender esa forma. Es directamente una pintura de totalmente marco recortado, ¿no? Acá esto que vemos, esto es pared, en el centro de estas figuras cuerpo. Fíjense que ella tiene como un cuerpo, ¿no? Y además el vacío en el centro del cuadro. Claro, o sea que nosotros percibimos cuerpos, figuras geométricas o cuerpos geométricos, ¿no? No es una pintura, se va del concepto de pintura como una tela en donde se representa algo, la tela que es un soporte para representar otra cosa. ¿Dónde está la obra acá? En la misma forma. ¿Se entiende la diferencia? Acá lo que nos presenta son formas, no representa una forma, es la forma, es lo que ves. ¿Se entiende? Esto es lo que me interesa que se entienda, que quede claro. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Sí, profe. No es una representación, es la presentación de lo que estamos viendo. Son cuerpos simples, mínimos, que no es la tela un soporte para representar. Como diríamos, una pantalla es el soporte para la representación de una imagen, sino que es la imagen misma. Esto es lo que se plantea. Acá también tenemos, bueno, esto no es negro, pero sin embargo, pintura de aluminio sobre lienzo. Miren qué interesante. Estas formas, en donde yo leo forma, y acá también el marco es bastante particular, o sea, no es un marco, es un cuadro forma, o no es un cuadro forma, es una forma, es lo que ves.
acá confunde un poco los colores, tendría que cambiarlo, ¿no? Porque en realidad, bueno, acá él va a trabajar también, va a aplicar colores, empieza a aplicar colores a partir de los 60. Acá el Gran Cairo, esta pintura, en realidad nos recuerda un poco a un antecedente importante que estaba en Estados Unidos, que era las enseñanzas de Joseph Alberts, quien fue uno de los maestros, primero alumno, luego maestro de la Bauhaus, y que hizo una serie muy importante que se llama Homenaje al Cuadrado. Ahora, acá hay un juego de formas, de colores, en el caso de Frank Stella, que uno puede ver cómo diferencio estos cuadrantes todos iguales uno dentro de otro y los veo y asocio, digamos, perceptualmente, ¿qué asocio? Forma, color y escala, ¿no? Todas son las cosas que estoy leyendo, como si fueran un cuadrado adentro de un cuadrado, asocio por color, asocio por contraste y termino viendo un cuadradito en el medio y veo la regularidad de estos cuadrantes que tienen una secuencia. También, Adriana, Sí. hay una creación de un espacio ahí, ¿no es cierto? ¿Eso es consciente, es buscado? Esto parece uno entra en una perspectiva también, uno va hacia el fondo. Sí, y son los mismos años en que se está desarrollando paralelamente un muy importante movimiento artístico que va a ser el arte óptico, el optical art, el cinético. Acuérdense, en el año con Vasarely, tendríamos que verlo, que también están trabajando sobre la percepción, ¿no? Bueno, quien más va a trabajar esta idea de cómo leo formas que fugan y que se presentan como perspectivas, cómo veo que el espacio se va atrás o adelante, es Vasarely. ¿Ustedes han visto alguna obra de él que parecen unas esferas que salieran para afuera y la pintura es totalmente plana? ¿Se entiende eso que estás preguntando? ¿Se entiende o más o menos? Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito pero digamos que acá no está buscado eso, ¿no? No, acá no está tan buscado, pero obviamente la relación con el arte óptico es importante, ¿no? Vasarely ya, en Estados Unidos se hace una muestra en el MoMA muy, muy importante de arte óptico y cinético, que también está de alguna manera aquí, ¿eh? Pero vamos a verlo. Justamente Vasarely, que fue un artista húngaro que trabajó en Francia, de ahí, en Francia, en su taller, empieza a trabajar Julio Leparc, que luego va a ser uno de los mayores exponentes, junto con Vasarely, del arte óptico. Hay muchos artistas importantes, pero bueno, tan importante Leparc que hoy es ciudadano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? En Francia, es ciudadano ilustre y además Leparc gana en 1966 el premio máximo, creo que fue el único que se ganó, así el Gran Premio de Pintura de Venecia en 1966 por su obra, ¿no? Yo creo que es uno de los más importantes artistas ópticos, lumínicos y cinéticos, porque las tres cosas, con luz trabaja y con movimiento. Bueno, pero ya lo vamos a ver. Acá también, miren cómo trabaja esta forma. En el caso de Alberts había una búsqueda de lo esencial, un poco como veíamos la otra vez, la diferencia con las obras de Barnett Newman, que buscaba lo místico, lo mismo que Rothko, que decía que toda la pintura debía tener algo que la trascendía. Acá no, acá es lo que ves, ¿eh?
Ahí tenemos. Sí, perdóname, acá dice polímero sintético y lápiz sobre lienzo, ¿eh? Acá está trabajando con pintura sintética. Doble cuadrado, doble revuelto gris. Acá hay también como un juego casi de tonos, de colores, está obviamente ligado a todo lo que se está analizando y lo que va a analizar desde la psicología de la forma, lo que va a ser el formalismo. Es decir, es muy importante que se empieza a trabajar en los años 60 cómo percibimos el mundo, es decir, cómo es nuestra percepción, que es lo que va a optimizar el arte óptico, ¿no? ¿Cómo vemos las formas? Bueno, el minimalismo, además de Joseph Alberts, también, en este caso, más o menos, es un referente importante que tenían los norteamericanos, era la figura de un arquitecto. ¿Quién? Más o menos. ¿A qué le suena? ¿Qué arquitecto? Un arquitecto que también huyó de Alemania, cuando llega a Estados Unidos le dan la dirección como director de la Escuela de Arquitectura de Illinois. El que dice menos es más. Exactamente, Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, que su máxima es menos es más, es decir, una arquitectura donde prácticamente él quería despojar a la arquitectura de la mampostería, ¿no? Solamente un techo y vidrio. Y también dice otra cosa muy importante que yo creo que hay que escucharla. Dios está en los detalles. Eso fue lo que dijo Mies van der Rohe. O sea, todo está bien, pero si estás hasta en los mínimos detalles. Bueno, ahí tenemos incluso cierta ironía, ¿no? En la obra de Frank Stella, Emperatriz de la India. Miren lo que es esta obra. Polvo metálico en pintura de emulsión polimérica sobre lienzo. Bueno, interesante porque primero esta obra tiene 5,5 metros, fíjense el tamaño. Acá estamos hablando de que la pintura va a tener con respecto al espectador una relación áptica, con H y tilde en la A, áptico, es decir, con el cuerpo. Yo estoy mirando esta obra con el cuerpo, no solamente es un diseño, sino que el tamaño va a tener importancia. Bueno, después Frank Stella va a utilizar más colores, es decir, una gama de colores que no responden responden a un diseño que, digamos, personal de él. No tiene un sistema, no está buscando, como buscaba la Bauhaus, los complementarios, suplementarios, sino un sistema de colores propios y, por supuesto, el marco recortado. Voy a pasar más rápido. Ahí hay distintos esquemas. Ahí tenemos una retrospectiva de Frank Stella en el 2016, no hace tanto tiempo, donde vemos distintos trabajos de él. Bueno, vamos a ver Kenneth Nordland, otro de los artistas, influido por Joseph Alberts. Nordland pasó su vida experimentando con círculos concéntricos, formas similares a galones, romboides y largas líneas paralelas, a menudo ubicados en una tela con grandes áreas en blanco como parte de la composición. Vamos a ver que este minimalismo, que también tuvo como referente el cuadrado negro sobre blanco, ¿de quién? ¿Quién hacía el cuadrado negro? Malevich. Malevich, o el cuadrado blanco sobre blanco de Malevich, que era suprematista,
este artista ruso que decía el cuadrado negro sobre blanco, que firmaba, que lo pidió que estuviera presente en su, en su sepulcro, era, como él decía, toda la vida, toda la muerte. Es decir, Malevich entendía que el suprematismo, que era la supremacía del espíritu sobre la materia, tenía connotaciones espirituales, como buen artista de vanguardia. En cambio, acá no, acá son formas. Vamos a encontrar cómo hay una búsqueda de formas y lo que acá se prioriza es la percepción visual de quienes están mirando. Algunas cosas son muy lindas, y además acá estamos en una abstracción totalmente libre, con geometría, por supuesto. Edward Kelly. Yo voy a mostrar, los más importantes los voy a marcar. En primer lugar, Frank Stella con la Black Painting, ¿no? Estos artistas voy a pasarlos un poco por arriba, pero igual vamos a ver, ¿no? Tuvo una formación temprana en Nueva York y Boston. Luego de servir durante la Segunda Guerra Mundial, continuó su formación en Francia. Las formas de sus obras no son ni representativas ni precisamente geométricas. Vamos a ver la obra de Edward Kelly, muy interesante, y lo tenemos. Él va a trabajar también con la curva. En general, vamos a ver que los minimalistas trabajaban con estas formas de la recta, ¿no? que le daban cierta dureza. En la obra de él hay, miren qué interesante, este autorretrato, es decir, la formación clásica. Es importante a veces ver que el artista no empezó esto de golpe y cómo después va a llegar a esto que es el minimalismo. Por ejemplo, estos colores a lo largo de la pared, colores para una pared grande, no tienen un sistema, no tienen un fundamento, sino que es un diseño, podríamos decir. Fíjense que esto también remite, esta obra, forma triangular, remite a los triángulos, las cruces, el cuadrado o el círculo de Malevich. 9 colores. Bueno, es interesante. Acá está, esta obra me encanta, estudio para el rebote o estas especies de formas curvas, curvilíneas que se tocan como tangentes, crean una gran sensualidad, ¿no? Bueno, y acá también estamos viendo estudio para una escultura, para una pared larga que hace Edward Kelly. Es interesante porque acá vemos el boceto, cómo diseñó y cómo se va a romper esta idea de pintura y escultura. Fíjense qué lindo, ¿no? Esto con aluminio anodizado. Antes vimos el esquema y después cómo lo lleva. Y la idea de la pintura o la escultura o el objeto o el arte del objeto se empieza a romper como categorías tradicionales. Incluso acá, porque acá lo que está trabajando negro sobre azul, digamos, el color negro sale del cuadro. Y ahora también vamos a ver cómo se rompe completamente la idea del cuadro, porque esta obra azul-rojo directamente toma el piso y la pared, ¿no? Formando claramente una pintura primero con colores planos y con ese ángulo de 90 grados. Bueno, yo si tengo tiempo les voy a mostrar también en la Argentina el desarrollo del minimalismo argentino, que es muy interesante.
Ahí tenemos una muestra de Edward Kelly en el Guggenheim de Nueva York. Es muy hermoso. Miren ahí, bueno, ahí tenemos como es el Guggenheim, que son una rampa que va descendiendo, y los colores y las formas de Edward Kelly. Bueno, sí muy importante, y acá subrayo, es la obra de Donald Judd. Donald Judd, que murió en Nueva York en 1994, estudió en Columbia, también estudió lengua. Fue reconocido públicamente como crítico de arte. Él va a tener un desarrollo crítico importante, reseñas para la revista Arts del 59 al 65, y vamos a ver cómo Donald Judd dice: la obra minimal es un objeto específico con capacidad de no significar nada y de estar desnudo de toda organización interna de signos y formas. Acá reafirma desde su propia lectura lo que venía diciendo Frank Stella. Es decir, la obra minimalista es un objeto específico. Nada de alusiones, nada de ilusiones. No alude ni hace, ni es ilusionista. Es decir, la pintura ilusionista desaparece, y tampoco las alusiones metafóricas. Es lo que ves. El primer trabajo que escribe Donald Judd en 1965, subrayo, estamos justamente en la mitad de la década de los 60, se llamó Objetos Específicos. Y nota sobre la escultura. Él va a hablar de escultura. Habla también de la Gestalt, que como forma que es percibida por un sujeto y no es estable. Bueno, hablando justamente de la psicología de la forma, uno de los fundamentos de la psicología de la forma es la teoría gestáltica. ¿Qué saben ustedes de la Gestalt? ¿Lo vieron en lenguaje? ¿Es la teoría de la completud? Exactamente. Sí, tiene varias reglas, no solo la completud. Sí. ¿Sí, no? Básicamente, ¿qué plantea la Gestalt? Que yo que veo. Veo un todo y no veo las un todo. partes. El ojo tiende a unir la forma. Veo un todo. La Gestalt dice que una forma es algo más, una estructura es algo más que la unión de las partes, de la suma de las partes. Es decir, no es que yo veo partecitas, veo una totalidad. No veo partes, sino que veo una totalidad, y eso es lo que importa, porque yo no puedo veo un conjunto de árboles, no puedo ver cómo es la nervadura de cada uno de los árboles, o si viene alguien y lo veo con una camisa rosa, rojo, no sé si son cuadritos o son rayitas, si es a cuadrilleo o es raya, veo una imagen. Rudolf Arnhem, que fue uno de los pioneros de la psicología de la forma en arte y percepción visual, él dice: cuando me voy a encontrar con un amigo o con la novia o con quien sea en una estación, hay una muchedumbre, sin embargo, no sé con qué ropa va a venir la persona que yo estoy esperando, pero veo sus formas generales, es decir, la altura, la contextura, determinadas formas que me permiten identificar a la persona que estoy buscando dentro de una muchedumbre. Es decir, la Gestalt es esta idea de que percibimos estructuras. Voy por la calle caminando rápido y no me llevo puesto un árbol o un poste, porque esquivo y digamos, la percepción no tiene que ver con el arte, tiene que ver con la manera en que nos movemos en el mundo, que es tan importante, digamos, es algo inherente a la condición humana, que son las percepciones. Y Arnhem dice una palabra que a mí me encanta: percepto, es decir,
nosotros percibimos y conceptualizamos. Es la unión de la percepción y la conceptualización. Nosotros percibimos y conceptualizamos, es decir, vamos pensando. Por eso, cuando uno dice, voy a ver una muestra, bueno, voy a ver una muestra, me canso, porque no soy pasivo, no es que la percepción me viene como algo dado, sino que tengo que pensar la forma, ¿se entiende? Esto es lo importante, tengo que construir esa percepción que tiene sus leyes, que tiene su forma de cómo organizo el material que el nervio óptico me lleva a mi retina. Es decir, cómo lo elabora el cerebro las percepciones visuales. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno, acá estamos viendo la obra de Donald Judd, es una obra que tiene esa frialdad. Acá él hace estas unidades sin título y pone estas especies de ladrillos de laca con hierro galvanizado, que acá también nos va a marcar cómo el minimalismo se desentiende de la idea artesanal del arte, porque la hace él, la obra. No. No, los argentinos sí, la manda a hacer. Es más, manda a hacer. hay obras de Donald Judd que las manda a hacer por teléfono. Exactamente. Dice hasta dónde tienen que ponerlas y cómo ponerlas. Perdón que llegué tarde, pero me vacuné, disculpen. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué vacuna? La antigripal, la tetravalente. Está bien, muy bien. Bueno, no, lo que es interesante acá es... que no la hace él. Claro, por supuesto, y es una obra como en donde acá aparece, por eso vamos a decir que el minimalismo va a derivar a el arte conceptual. Es decir, el minimalismo va a derivar al arte conceptual porque es una idea. ¿Y cómo están puestos estos ladrillos? Pongámosle ladrillos. Paralelos. Paralelos. No se ve el soporte. Están, digamos... Suspendidos. Están suspendidos y no se ve el soporte en ningún lado. Pero necesita la pared. Para hacer la obra necesita una pared. Y además... Estos sí, pero hay otros de Donald Judd que están en el medio de la sala y que son más grandes. Ya la vamos a ver, Ay, no te adelantes. Este es el que yo le dije que me había, con Donald Judd, que me había emocionado. Perfecto, ahora lo vamos a ver. Sí, querían preguntar algo. No, por favor, no. La sombra también juega un rol interesante ahí, porque le da como una unidad a la sombra. Puede ser, fíjense siempre, ojo, porque siempre es muy difícil fotografiar esto, ¿no? Siempre las tres dimensiones es difícil de fotografiar porque tenemos una sombra o tenemos, digamos, esto es para verlo personalmente, pero no sé si ya algún día vamos a poder salir de este bendito país. Bueno, hablando de eso... La sombra también da la sensación de continuidad, como que para abajo puede continuar, como esos... Algo del efecto óptico de que esto puede continuar, en este caso para abajo, pero por cómo está en la foto también, o para arriba. Exactamente, por eso se llama escultura relacional, es decir, no tiene una forma completa, porque si Donald Judd tuviera una exposición en un lugar más alto, ¿qué haría? O más bajo, ¿qué haría? La obra está más alta. La obra no es la obra, no es como un objeto, digamos, cuando Rodin hizo el beso, no es que se puede ver de muchos lados, vamos a hablar muchas cosas, pero la obra depende del lugar, la obra es relacional, es decir, depende del lugar, es lo que llamamos un sitio específico, ¿no? Es decir, acá necesita la pared porque está entarugada a la pared, ¿cómo se dice? Está amurada. La obra está amurada a la pared y lo que él está marcando y lo importante de esta obra es que las diferencias, ¿no? Primero son todas piezas exactamente iguales y separadas exactamente iguales. Eso es lo que genera
esta idea de ¿qué estamos viendo? ¿A qué remite el arte minimal? Porque acá son formas mínimas, son estos paralelepípedos. A la esencia de las cosas, a la esencia misma de las cosas. ¿Y de qué cosas? ¿Y de qué cosas? En este caso, industriales. Exactamente, a la producción industrial. Nos genera, y es casualidad que aparece en Estados Unidos y en Inglaterra. No, para nada. No es casual, porque lo que el artista está mirando es como que desnuda esa esencia de la serie, de lo seriado, de la seriación, del estándar, de formas estandarizadas. Si nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, salvo alguna obra que ustedes tengan hecha por ustedes, todo lo demás no es único, ni la computadora, ni el mouse, ni el termo del mate que yo estoy tomando, digamos, todo es seriado. Lo que está haciendo el minimalismo es llegar a la esencia de esto que es lo industrial. Además con colores mínimos también, ¿no? Las obras de Donald Judd, ahí tenemos otras, ahí tenemos una exposición en una sala más clásica, ¿no? Fíjense con molduras en el techo, con columnillas, pero marca, miren qué contraste entre la sala de exposición toda blanca muy linda, pero todavía una arquitectura más clásica, con esas estructuras rígidas, ordenadas impertérritamente, ¿no? Tac, tac, una abajo de la otra, con la misma distancia. Y acá trabaja a lo largo esta obra, laca sobre hierro galvanizado, la idea también de materiales industriales, materiales duros. Hay una secuencia, si ustedes van mirando, acá, fíjense cuál es el juego. Mírenlo ustedes, me dicen cómo es el juego. El tamaño creciente del espacio y del y hay una relación inversa, ¿no? Exacto. Inversamente proporcional de un lado y de otro. Es decir, exacto, ese es el juego perceptual que el artista nos está ofreciendo. Acá tenemos otras obras y acá, como decías, tu nombre. Cecilia, el mío. Cecilia, mira Cecilia, ahí tenemos cómo él va a trabajar, incluso va a trabajar con obras como esta. Esta es la que vi. Ah, buenísimo. Pero la vi en la punta de la dogana, donde la pared es de ladrillo a la vista y la iluminación es súper tenue. Claro. Bueno, la sensación era completamente distinta. Exactamente, y acá estamos viendo estos cubos de latón, que en total son todos iguales, cómo están puestos unos con respecto a otros. Sí. Y son enormes además. Enormes, de un metro por un metro, y en total necesitas un espacio cada vez más grande de exposición. Y además voy a una sala y me interrumpe el espacio, es decir, lo miro con el cuerpo porque veo estos bodoques que se me interponen en el espacio. Exacto. Es esa la sensación. Bueno, Donald Judd, que dicen que tiene un museo extraordinario, que él compró una tierra, seguramente sería barata, muy grande en Texas, a varias horas de la ciudad, me contó un profesor norteamericano. Empieza a trabajar con esto que la va a llevar a Rosalind Krauss a preguntarse, esta escultura en el campo expandido, lo que van a ser los sitios específicos, las estructuras axiológicas, es decir, acá está trabajando con bloques de cemento armado y donde yo puedo atravesarlos, pero miren el tamaño que tiene cada uno de estos bloques. Acá estamos hablando de 2,5 metros y casi nos preguntamos, ¿es una arquitectura? ¿Es una escultura? Bueno. Es una belleza. Sí, exactamente. Son espacios, son estructuras gigantes que, vuelvo a decir, por eso aplicamos este término que es el término fenomenológico de lo áptico, de una relación
con nuestro propio cuerpo. Es decir, acá no estamos mirando como también diríamos, esto sobrepasa el concepto de la Gestalt. Estamos viendo estas grandes estructuras que incluso nos llevan a, nos llevan a este tamaño gigante, ¿no? Un minuto. Ahí está. Bueno, miren acá, aluminio pintado, acá ya estamos en el año 84, pues pasaron 20 años del auge del minimalismo, y acá Donald Judd está trabajando con cajas como si fueran cajitas de electricidad, digo, por decir algo, de distintos tamaños, generando una forma también. Y también la elección de los colores, pero siempre tiene esta impronta, o más aún, esta impronta industrial. Acero Corten, fíjense. Esto es una belleza. Sí, sí, es interesante, y son formas siempre simples, ¿no? Sí. Estamos hablando de formas simples, y donde el artista, como bien decíamos recién, manda a una herrería o donde se hace hierro doblado, o una carpintería, manda a hacer su idea. Es decir, él dibuja y después lo manda a construir. Acá tenemos en el 2020 una obra bastante reciente, hace 3 años, en el MoMA. Qué lindo sería poder ir a ver esto. Pero bueno, ahí tenemos a Donald Judd en la pared, en el piso, en distintos formatos, siempre estas formas simples. Vamos a ver la figura de Carl André. Carl André es también una figura clave del minimalismo. Él buscó también algo incluso más rústico, ¿no? Trabaja muchas veces con madera simple, y él era motorman, manejaba un tren, y le encantaba además también pasearse por un lago, es decir, y él va a decir, quiero hacer la escultura de Brancusi plana, la famosa columna infinita de Brancusi. Bueno, él empieza a trabajar estas formas también muy simples, algunas son como formas totémicas, como si fuera una viga puesta sobre una pared. Acá tenemos una obra como si fuera casi un juego para niños, para construir, pero en el medio le pone una cadenita. ¿Y qué a pesar de la literalidad de la obra, qué me remite? Con esa cadena que está dentro de esa especie a un elemento de tortura. Exactamente, y a una cárcel, ¿no? Porque eso... Sí. Lo de cadenita se lo debo, es una flor de cadena pesada. Sí, exactamente. Perdón, Sí, no, pero perfecto. Y ahí él trabaja con las barras de hormigón. Hormigón, es genial. Directamente va a comprar y lo ordena de distintas formas. Vamos a ver, acá lo mismo que Donald Judd, él está haciendo esta laca. Esta me preocupa un poco si no será de Donald Judd y está mal puesta. Ahora estoy mirando porque me parece el mismo juego de Donald Judd. Sí. Dejémosla, no. Vamos a ver Constantin Brancusi, un artista rumano excelente, el Picasso de la escultura, de la Escuela de París, que va a llevar la escultura a la síntesis. Hace este homenaje en la ciudad de Tirgugiu a los caídos, a los que asesinaron los alemanes en Rumania en 1916. Y acá tenemos la columna infinita, que es
una especie de rosario o cuentas mostrando las muertes de quienes fueron asesinados. Miren qué hermoso este parque. Bueno, todo esto tiene un sentido místico, que era un poco la mesa del silencio y el arco de los besos de Brancusi en este parque, ¿cómo sería? El parque de Palermo. ¿Y qué dice Carandré? Bueno, yo quería hacer la columna infinita de Brancusi porque me gusta la idea de lo chato, ¿no? Vuelvo a decir, lo que él veía como motorman, la idea de remar en el lago, que es lo horizontal, y va a hacer estas obras donde directamente él va a tomar ladrillos y los va a ordenar de esta manera como estamos viendo acá. Perdón, profe, sí. ¿Esto es de Carl André o es de...? Carl André, todo Carl André. No, lo que estábamos, esto es Brancusi. Estábamos mirando lo de Brancusi. Esto es Brancusi. Esto es Brancusi. Ah, por eso. Y ahora volvemos a Carl André porque yo les contaba que él quería... Me había quedado medio como ahí... Está bien, está bien, no. Brancusi hizo una síntesis muy grande en la escultura, pero no llega a esto. Acá directamente el artista está tomando estos ladrillos, vuestros cuadrados de plomo, que uno diría en el museo, lo piso y no veo dónde está la escultura, porque son estas formas, por ejemplo, este damero hecho con zinc y acero blanco, acero y zinc, o esta otra forma, que también va a ser una forma muy simple de espiral. Y también volvemos a la idea de sitio específico, es decir, acá la obra no es independiente del espacio expositivo, es decir, sexta esquina de acero, ¿qué necesito para poder exponerla? No lo puedo exponer en cualquier lado, necesito una esquina, una arquitectura, y la obra juega un rol dentro de lo que sería esta instalación de sitio específico. Y Carl André va a trabajar también, de alguna manera, este concepto de la fenomenología que planteaba Merleau-Ponty, que supera esa idea de la Gestalt, que yo veo una estructura y la tomo en su totalidad. Lo que va a plantear Merleau-Ponty es que también mi percepción está relacionada con el propio movimiento y el transcurrir de mi experiencia en el tiempo, porque acá él hace esta fila de ladrillos que para ver la obra, miren, acá tenemos el título de Rosalind Krauss, la escultura en el campo expandido, ¿no? Es decir, en necesitamos un jardín, la escultura minimalista un poco pasa esto, sale de la sala de exposición hacia este espacio extendido. Bueno, acá también Carl André trabajó, en este caso, con estas especies de, no vigas, durmientes, ¿no? Como estos durmientes que se usan para obra, también de madera, de cedro rojo. Acá también una construcción mínima, ¿no? La idea de casi de túnel. Acá trabaja con piezas de PVC, de plástico. Y acá con bloques de hormigón, donde él ordena, y bueno, por supuesto, también necesitamos espacios muy grandes para exponer estas obras que tienen un desarrollo, vuelvo a decir, casi constructivo. Otra forma de bloques concretos. Es decir, muy simple, una cruz con dolomita, que es como, la dolomita es como una piedra pómez. Que se llama Zum Roma, para mí es un... especie de mármol.
Travertino. Y de travertino, que es el que se usa en Roma, que usó Bernini, por eso pienso. Sum, sum ¿qué es en inglés? Sum. Cogito ergo sum, pienso luego existir, Roma existe. Roma existe. Bueno, ahí está un homenaje a Bernini en modo minimalista, también bueno, de sitio específico. Muy bueno. Y ahí tenemos cómo él trabaja, en este caso, con una cinta de plata, generando una forma mínima. Cuadrado de aluminio. Y esto es muy interesante, es una exposición que era una parte de una antigua fábrica que también tomó el centro Reina Sofía en España, que se hizo una gran retrospectiva y que tiene muchísimo lugar porque esto necesita este desarrollo en el espacio, en el campo expandido. Miren lo que es para ver esto necesito esa secuencia de esta obra que expone el Reina Sofía 2015 de Carl André. Profe, él iba como cuando iba a exponer, digamos, se pone como a disponer en el espacio de él, ¿no? Las cosas, sí, por supuesto, sí. Tenía ayudantes y, ¿no? Sí, seguramente sí. La historia de Carl André tiene un lado medio feo, les voy a contar, a pesar de que la obra es interesante. No me lo baje. Bueno, él fue pareja de una artista que vamos a ver, que es Ana Mendieta, la cubana. Y eran pareja, pero ella muere trágicamente estando él al lado. Sí. Así que nunca se supo bien qué pasó ahí. Se va a saber. Bueno, nada, después lo vamos a ir viendo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. No, le quería preguntar porque como que hay toda una vibe como machista alrededor del minimalismo. Yo sabía la relación con Ana Mendieta, pero no sé si se desprende de esa historia o hay... te digo, porque lo toco de oído, no tengo como conocimiento y te quería preguntar si hay como alguna, no sé, background teórico que reflexione sobre eso también. No sé si se dice porque está tan relacionado como con materiales con lo de industrial. Claro. No sé claro. si usted sabe algo de eso, porque eso toco de oído y como trajo justo el tema, nada. Mira, te voy a decir una experiencia personal que para mí fue importante, que a veces, por eso yo digo, viajar, cuando se dice que viajar, uno saca los dólares afuera, no sé. A mí me parece que viajar para alguien que está para cualquiera, es una experiencia importantísima, ¿no? Yo tuve la suerte de que cuando fui a Estados Unidos fui una sola vez y fui a ver arte, por supuesto me fui a ver arte, pero Claudia Aranovich, una escultora argentina bastante conocida, me dijo, Adriana, andate a un lugar que se llama Bicom. Anda un día, aunque te va a llevar el día entero porque tenés que tomar un tren, es a las afueras de Nueva York, 1 hora y cuarto, no tanto, 1 hora y cuarto de tren. Anda a ver porque hay un lugar, anótenlo, lo pueden buscar en internet, que se llama Beacom, en el pueblito, un pueblito chiquitito, a orillas del Hudson, que es el río que está ahí en Nueva York. Y hay una colección impresionante, un museo gigante donde están todos los minimalistas. Así que, bueno, tuve la suerte de poder ir y estar allí. Y ahí descubrí una artista mujer, que ahora la vamos a ver, que es Agnes Martin, es canadiense, que fue una de las cosas que más me gustó y que tiene una sensibilidad extraordinaria que no se ve en las obras. La obra de ella es tan delicada, es femenina dentro del minimalismo. Así que ahora se los voy a mostrar.
Y es decir, yo creo que el minimalismo puede tener esta impronta más varonil en cuanto a que son materiales de construcción, esta frialdad, pero bueno, vamos a ver de qué manera el minimalismo impactó también en otra artista que es extraordinaria, que es justamente Ana Mendieta, donde ella va a tomar un giro completamente distinto, pero la base también a Mendieta no hubiera sido Mendieta si no hubiera, o sea, ella es cubana, es tan importante su experiencia en Cuba, que fue desterrada a los 12 años cuando fue la revolución y los padres la sacan de Cuba, pero también es muy importante su contacto con el minimalismo y hace una obra súper sensible, muy femenina, con la experiencia de Cuba, con su identidad latina y con ella formó parte de este grupo de vanguardia que eran los minimalistas en Nueva York con Cara André, que eran todos amigos, Frank Stella, Donald Judd, Kelly, todos. Mira, no sabía que Ana Mendieta estaba inscrita ahí dentro del minimalismo. Sí, claro, y ella participaba, digamos, de toda esta movida porque eran todos amigos, era la vanguardia, no estamos hablando en este momento, la super vanguardia a mediados de los 60 eran, y ella no sé cuántos años vivió con Cara André, pero era su pareja, ¿no? Claro, sí, entiendo, perfecto, gracias. Ahora vamos a ver la obra de Agnes Martin, que es bellísima, pero les digo una cosa, no la van a apreciar, porque hay que verla, porque es una sutil, preciosa. Bueno, otro artista importante sí es Robert Morris. Estudió pintura en Kansas City, se mudó a Nueva York en el 59, en 1966, el mismo año en que participó en la exposición Estructuras Primarias, publicó él también una serie de ensayos en una revista muy importante norteamericana que es Art Forum, que se llamó Notas sobre la escultura. Aquí otra vez entonces tenemos Frank Stella, tenemos a Donald Judd y tenemos a Robert Morris, que escribe Notas sobre la escultura 1966. Bueno, acá vamos a ver cómo él también va a trabajar estas obras. Fíjense otra vez el sitio específico, porque esta obra no la puedo transportar como un objeto en sí, sino que necesita la pared y el piso, pieza de cuerda. Profe. Sí. Voy a compartir ahí en el chat una película que se llama Woman's Art Revolution. Ahí está Mendieta. Y habla, justamente trata toda esta época de la mujer que se pregunta respecto a los conflictos con el mercado del arte, los museos y el machismo. Claro, muy bien. Muy bien, muy bueno. Interesante. Sí, y además Ana Mendieta, para tener en cuenta... Hablan del asesinato de ella, justamente, y hay todo un movimiento en torno a eso. Él no va preso, porque era un artista ya famoso, bueno. Es como un monzón, ¿no? Algo así lo que hace. Bueno, sí, digamos, había consumo de drogas, es complicado un poquito el tema, no es tan fácil dictaminar, ¿no? Y menos uno sin saber, no me arriesgaría a dictaminar sobre qué puede haber pasado. Pero lo importante también es que Ana Mendieta formó parte del colectivo de las primeras mujeres feministas que van a estar en Estados Unidos. O sea, sí, para que ustedes sepan, también aparece este tema del feminismo a mediados de la década de los 60, casi más a los 70, con una artista que es la pionera en el feminismo, porque vive Judy Chicago. Ahora lo vamos a ver. Bueno, miren este trabajo de Robert Morris, que va a trabajar mucho el tema de el espacio, la escultura
casi como un trabajo en diálogo constantemente dialéctico con el espacio real, ¿no? Pieza de esquina, acá también necesitamos, es como un triángulo que cierra este ángulo recto del encuentro de dos paredes y el piso. Y fíjense qué interesante, estos cubos espejados, que su color depende de qué. Acá están apoyados sobre un piso de cemento. Pero del espacio circundante. Si lo pongo sobre un piso de madera, va a ser, van a tener color madera, ¿no? Claro. Si lo pongo sobre un piso rojo, van a ser rojos, van a reflejar ese rojo. Es interesante y por supuesto es una experiencia perceptual. Esta obra, Robert Morris, esto es el Di Tella en Buenos Aires, ¿eh? Estructuras primarias, 1966, en Buenos Aires. Y acá tenemos también, él hace esta obra que se llama sin título. La, la. ¿Cómo? La. Sí, sí. Son 3 L's que él manda hacer, obviamente son exactamente iguales, y lo que él hizo es colocarlas en distintas formas. Y son iguales y sin embargo, ¿qué pasa con mi percepción? Estamos viendo una diapositiva, obvio, no estamos en el espacio real, pero ¿cómo lo percibimos aunque sea en esta vista? Que parecen diferentes aunque sean iguales. Exactamente. Y además él lo que hacía era, todos los días modificaba las posiciones, es decir, no eran obras fijas, sino que él quería mostrar cómo 3 estructuras exactamente iguales se perciben distintas. Atrás, en la pared, hay en esta galería, en la Whitney Museum, que es uno de los museos importantes de Nueva York, hay una pared hecha por Sol Levitt, que ahora lo vamos a ver. Ahora, vamos a otro capítulo, que es un giro que va a dar el minimalismo hacia lo que se llamó antiform. Perdón, acá debería poner una diapositiva de separadora. Adri, ¿querés que hagamos un cortecito antes de empezar con Artiform? Sí, igual quedan después los otros minimalistas, pero sí, si quieren hacemos un cortecito. ¿A qué hora? ¿Menos 20? ¿Menos 25? Perfecto. Bueno, ahí está. Apaguen, gracias. entonces, ahí está. No salimos, ¿no? No, pero apaguen el micrófono y la cámara.